es Ramón Suárez Ixa, pequeño productor de café de la zona de Jico, Veracruz. Yo soy Manuela Solís Chanteiro, soy de Izhuatlán del Café, aquí mi finca es Tenango. Aquí el famoso cambio climático sí nos afectó. Sí lo sentíamos, pero sabíamos que esos meses de seca, marzo, abril, mayo, junio, pues aquí sabíamos que es una zona calurosa, a diferencia de la parte alta de Jico. Aquí era una zona muy cálida, húmeda, pero ahora hasta la floración como que viene cambiando, pero sí se sienten unos calores tremendos. Se llueve, pero más poco, porque antes eran unas pepenas buenas y ahora ya no, ya todo está diferente. Mi nombre es Beatriz del Valle Cárdenas, soy oficial de Conservación y Cambio Climático. El cambio climático es un fenómeno que consiste en la variación del clima y es atribuible tanto por causas naturales como por la actividad humana. Sobre todo esa gran cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. ¿Qué son esos gases de efecto invernadero? Son principalmente tres: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Esos tres gases se van a la atmósfera de nuestra Tierra, que es lo que nos permite la vida, y atrapan la energía del Sol. Hacen un efecto que calienta la Tierra. Eso es normal, porque si no existiera esa temperatura, no habría vida en la Tierra. Pero hemos emitido tantísimos gases, estos tres gases y otros de efecto invernadero, que se ha dado un calentamiento mayor. Tenía yo 13, 14 años, íbamos a cortar en octubre, noviembre, ya estaba diciembre, y ahora mire, está verde. Ahorita está húmedo, pero ahí cuando es el tiempo de calor no. Se vienen a recuperar ya un poquito que cae una lluvia, porque si no dan lástima de ver las plantas todas marchitas, la tierra se parte. En nuestras parcelas veíamos todo seco. Lo único que se mantuvo verde fueron los árboles. Maleza o albercen, como le llaman, se murieron. Si no hubiera habido árboles, créanme que estuviéramos en una zona semidesértica. Nuestro país es muy vulnerable al cambio climático y, bueno, en particular el estado de Veracruz es altamente vulnerable al cambio climático por estar en el Golfo de México y, pues, los principales cambios que se han visto en nuestro estado, mucha sequía. En el caso de la región cafetalera, también se han observado cambios en las temperaturas y cambios en los patrones de lluvia. Y esto afecta principalmente a los productores de café en tres aspectos: en el suelo propio de donde están sus cafetales, en el tema de la producción como tal de café y en el tema de la calidad. Cambio climático ya lo tenemos, ya acentuado como tal, y es a nivel planeta. Soy el Dr. Robert Manson del Instituto de Ecología AC. Es un centro público enfocado en manejo de recursos naturales y ecología y conservación biológica. Cuando hablamos de temas de cambio climático y los impactos, podemos, pues es conveniente separar los efectos directos de los efectos indirectos, ¿no? Entonces, hablando de efectos directos, es principalmente en cambios en la temperatura y en la precipitación. Pero además hay efectos indirectos. El precio baja. Cuando tienen malos años, el precio sube. Entonces, el productor sobre todo el productor que está vendiendo café genérico, pues está muy susceptible a esas fluctuaciones, ¿no? El otro efecto importante indirecto es con plagas y enfermedades. Antes, un lugar que no fue apto para plagas como la broca o la roya,
pues sí, está expandiendo el hábitat para estas plagas y enfermedades. Y por el otro lado, la más alta temperatura hace que su ciclo de vida se va acelerando. Entonces, en lugar de tener 2 generaciones, por ejemplo, por año, pueden tener hasta 5 o hasta 10. Cuando hablamos de qué puede hacer el productor, hablamos de 2 cosas, ¿no? Uno es la adaptación, o sea, cómo me puede hacer ajustes en mi finca para minimizar el impacto. Pues a lo mejor si podas unas de las ramas, ya puedes dejar que entre más sol, pero no afectas tanto la biodiversidad de tu sombra diversificada, ¿no? Después de 20, 30 años, ya una mata café, aunque recepas y todo eso, pues no responde, ¿no? Establecer como lotes, ¿no? Un lote con estas variedades nuevas y después otro lote con las variedades tradicionales para mezclar. Entonces hay muchas estrategias que pues pueden ayudar a los productores a aguantar estas condiciones de cambio climático. Yo soy la doctora Tiziana Ulián y trabajo en los jardines botánicos de Kew, en el Reino Unido. Recientemente hemos empezado un proyecto que se intitula Mejorando la captura de carbono. El objetivo general es mejorar la capacidad de la captura de carbono en el estado de Veracruz y capacitar los pequeños productores de los cafetales de sombra en la zona. El proyecto está financiado por los fondos de UK Pact en México. Este es un proyecto colaborativo entre la FESI de la UNAM y la ONG ProNatura en Veracruz. El producto esperado es el desarrollo de una metodología que se pueda replicar donde hay importantes zonas cafetaleras. También nuestro objetivo principal es aumentar la diversidad de los árboles nativos en la zona de los cafetales de sombra.